¿Deberías replantearte tu tratamiento con finasteride? Muchos nos habéis preguntado por un artículo publicado recientemente que se titula algo así como «Fallándole de nuevo a la salud pública, revisión analítica de la depresión e ideas de autolesión por finasteride». Es un artículo científico que ha generado una considerable alarma entre las personas que utilizan el finasteride como tratamiento para su alopecia. Si no teníamos bastante con el comunicado de la Agencia Europea del Medicamento para tener a la gente muy asustada, ahora sale este artículo que no hace más que echar más leña al fuego. Vamos a ver qué dice, cuáles son sus conclusiones y sobre todo si llegados a este punto deberías replantearte el tratamiento de la alopecia con finasteride o no. No te separes de la pantalla porque... ¡Comenzamos! Como sabes, finasteride es el único fármaco oral autorizado para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto en Europa como en Estados Unidos o en muchos países de Hispanoamérica. Así que vamos a empezar fuerte porque la conclusión del artículo es dramática. El autor sugiere que la comercialización de finasteride para alopecia debería suspenderse, así, directamente. Sin embargo, creemos que estamos aquí para ayudarte y analizar estas cosas evitando alarmismos innecesarios. Y es que el análisis profundo del documento revela importantes limitaciones que tenemos que considerar. Así que vamos a empezar cuanto antes. Punto número 1. No es un estudio nuevo, es una revisión de opinión. El primer y más importante punto que tenemos que aclarar es que este documento no presenta datos nuevos. Se trata simplemente de una revisión de la literatura. El autor no ha realizado ningún ensayo clínico ni ha realizado ningún estudio epidemiológico, simplemente ha recopilado estudios ya existentes, seleccionando y enmarcando aquellos que apoyan su narrativa y minimizando o ignorando los que la contradicen. Esto, como bien dices, Laura, no es investigación primaria, sino que quizá deberíamos enmarcarlo más en un editorial argumentativo con citas que en un estudio científico. Punto número 2. La base de la evidencia es débil y engañosa. La mayor parte de la argumentación del Dr. Brecis se basa en estudios de desproporcionalidad que utilizan bases de datos de notificación de eventos adversos como FAERS, FDA Adverse Event Reporting System. ¿Y por qué esto es un problema fundamental? Pues principalmente por dos motivos. El primero es que en estas bases los datos no están verificados, sino que son sistemas de notificación pasiva. Cualquiera, quiero decir cualquiera, un paciente, un familiar, un médico o una asociación con intereses muy concretos puede reportar cualquier síntoma que sospeche que está relacionado con un medicamento. No hay ningún proceso de verificación para establecer una causalidad real. Todo el mundo puede comunicar lo que le parezca en cada momento. Y el segundo es que el propio autor admite las limitaciones pero las ignora. Brecis reconoce en su artículo que estos análisis de desproporcionalidad sugieren un problema de seguridad real pero no permiten su cuantificación y que los estudios fármaco-epidemiológicos tienen limitaciones como sesgo de indicación, falta de datos sobre comedicaciones e información incompleta sobre comorbilidades psiquiátricas. A pesar de admitir que sus fuentes de datos principales son insuficientes para cuantificar o probar la causalidad, procede a construir toda su alarmista conclusión sobre ellas. Y el tercer punto es para nosotros el fallo más grave del artículo. El Dr. Brecis cita en su tabla 1 el estudio de García Argibay de 2022, un masivo estudio sueco que analizó los registros de salud de más de 2.2 millones de hombres. Lo que Brecis convenientemente omite es el hallazgo más importante de este estudio y es que no encontró un aumento de riesgo de suicidio en los usuarios de finasteride o dutasteride, lo cual es una manipulación clara por omisión. Este cuarto punto es también crucial. Es bien sabido que la pérdida del cabello en sí misma puede ser una causa significativa de angustia psicológica, depresión o incluso de ideación de acabar con la propia vida. ¿Cómo aborda el autor este factor de confusión tan obvio? Pues de manera muy superficial. En la página 6 se pregunta, ¿podrá el malestar psicológico por la pérdida del cabello causar las reacciones neuropsiquiátricas atribuidas al finasteride? E inmediatamente descarta esta posibilidad citando una única revisión que no encontró asociación con síntomas depresivos. Esto es científicamente deshonesto. Descartar un factor de confusión tan potente y ampliamente reconocido basándose en un solo estudio contrario mientras se construye un caso completo sobre datos de notificación no verificados demuestra un claro sesgo de confirmación. Por último, un análisis crítico no estaría completo sin examinar los posibles conflictos de interés del autor.
En la sección de relaciones financieras relevantes, el doctor Brecis declara: sirvió como testigo experto en un juicio sobre una persona que murió por suicidio después de usar finasteride para la alopecia. Esto es un conflicto de intereses monumental. El autor ha recibido dinero, no sabemos cuánto, para argumentar precisamente la posición que defiende en este artículo en un entorno legal. Su carrera y reputación como experto en este nicho dependen de la promoción de esta narrativa. Esto no significa automáticamente que los datos sean incorrectos, pero combinado con la manipulación por omisión y la dependencia de una evidencia débil, pinta la imagen de un artículo que funciona más como un argumento legal o una pieza de propaganda que como una evaluación científica objetiva. Cuando unes las piezas, el panorama es claro. El doctor Brecis no es un observador neutral, es un actor central en el ecosistema antifinasteride, con intereses financieros directos en la promoción de esta narrativa a través de su trabajo como testigo experto pagado. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, el artículo de Brecis no es la prueba definitiva que algunos proclaman, sino que es una revisión sesgada que, en primer lugar, no aporta datos nuevos. En segundo lugar, se basa en el tipo de evidencia más débil y poco fiable, que es el sistema FAERS. En tercer lugar, oculta deliberadamente los hallazgos del estudio más grande y robusto que contradice su tesis sobre la intención de acabar con la propia vida. En cuarto lugar, descarta de manera muy simplista factores de confusión evidentes. En quinto lugar, está escrito por un autor con un claro y directo conflicto de intereses financieros en el tema. Y ahora, después de ver este artículo, quizá te estés preguntando: ¿y ahora yo qué hago con mi tratamiento? ¿Lo dejo? Y esta es sin duda la pregunta más importante y razonable, así que vamos a darte algunas recomendaciones. Lo primero es que no tomes decisiones basadas en el miedo o en un solo artículo. Como hemos visto, el artículo del Dr. Brecis no es una prueba científica definitiva. En segundo lugar, la decisión debe ser estrictamente personal y médica, ya que no existe una respuesta única para todas las personas. La medicina moderna se basa en el análisis individual del equilibrio entre el beneficio y el riesgo. Lo que es adecuado para una persona puede no serlo para la otra. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿debo suspender mi tratamiento? Ni puede ni debe venir de un único artículo alarmista, ni siquiera de un único vídeo de YouTube como pueda ser este. Bajo nuestra forma de entender la medicina, la única respuesta válida y segura debe provenir de una conversación tranquila y serena con tu médico. Esta conversación permitirá un análisis individual de tu riesgo concreto, conociendo al detalle tu historial clínico. En esta visita médica podrás discutir la relación riesgo-beneficio y podrás valorar las alternativas de forma clara. En resumidas cuentas, no suspendas ni modifiques tu tratamiento por tu cuenta basándote en el pánico. El paso correcto y más inteligente es pedir una cita con tu médico para analizar tu caso. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.